Golpe de Mesa, con el auspicio de CENEL EP. Amigos de Maravilla, Ecuador, el mundo, buenas noches, gracias por acompañarnos como cada semana en Golpe de Mesa, este programa en el que tratamos todo tipo de temas relacionados al quehacer comercial, económico, cultural y por supuesto político. Hay un tema que llama mucho la atención entre preocupación y esperanza, dependiendo de quién lo mire, que es esta propuesta del gobierno nacional de incrementar los puntos del IVA, alrededor de la inseguridad que vive el país, de la falta de financiamiento para una serie de aspectos que dependen directamente del Estado central. Y para hablar sobre esos y otros temas, hemos invitado a dos reconocidos economistas de nuestra provincia con quienes iremos a tratar todos estos aspectos desde diferentes ópticas. El primero de nuestros invitados fue presidente de la Cámara de Comercio de Portoviejo. Tuvo una destacada participación y justo debió afrontar algunos de los momentos más críticos que ha tenido nuestro país en términos económicos. Me refiero a Diocles Valeriano. Y también luego conversaremos con José Vicente Santos, catedrático y además analista económico. Empezamos con Diocles. Buenos días. ¿Cómo está, Jackson? Un saludo a todos los televidentes de Televisión Manavitas. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a nuestro colega y amigo, compañero José Vicente Santos. Tenemos la oportunidad de compartir. Este es un momento muy duro por el que atraviesa el país y también, como usted manifestaba, mire, yo desde mi punto de vista tengo mi apreciación en base al IVA, que es una necesidad de adquirir recursos que tiene el presidente de la República. Pero aquí hay que hacer un análisis comparativo, el impacto que va a tener el IVA en el comercio. Este IVA no lo paga el comerciante, lo paga el consumidor final siempre. Y más que todo yo no comparto mucho, yo creo que hay que buscar mecanismos que sean mucho menos inflacionarios. Por ejemplo, mire, nosotros tenemos frente a los países vecinos como es Perú y Colombia, nosotros tenemos una moneda dura, mientras que ellos tienen una moneda mucho más débil. Y si nosotros ponemos a comparar el impacto que va a tener el incremento del IVA en nuestro país, vamos a seguir en desventaja. Vamos a seguir en desventaja. Porque nosotros en una moneda dura un 3% es sumamente fuerte. Entonces, pero es porcentual, eso le iba a preguntar. ¿No se supone que eso equipara bien sea las elevaciones o lo contrario cuando es porcentual y no directamente la moneda como tal? En términos competitivos es un incremento del IVA. Un país dolarizado con una moneda dura como el nuestro es duro, es muy duro. Claro, como estamos, ya estamos en desventaja competitiva. Nosotros sí, mire, el modelo económico que nosotros utilizamos ahorita, el sistema monetario que utilizamos, un sistema monetario duro, una moneda que usted va y la encuentra en cualquier parte del mundo. Si usted ve que un país como Estados Unidos, que tiene un sueldo 5 y 6 veces más del que tenemos nosotros, el que menos gana en Estados Unidos está por los $3.000, un sueldo, nosotros frente a $450 que tiene un ingreso nuestro. Pero usted ve que acá todos los valores son redondeados. ¿A usted aquí no encuentra un producto que valga 75 centavos, 77 o 82 centavos? Todo es $1.50 y el que más bajo costo tiene es 25 centavos. Oiga, pero también pasa a veces por uno como ciudadano, como comprador, como cliente, porque hecho el ricachón, si la cuenta da 1,27, dejó ahí el $1.30. Es que eso también es cultural. Exacto. Es cultural. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ir viendo? ¿Cuál es el impacto que va a tener estos 3 puntos porcentuales en el tema de una moneda dura como el nuestro? Y perdón, solo para terminar ese comentario. Quienes han tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos sabrán que allá cada centavo cuenta. Mire, y hay precios chistosos. ¿Y cuánto cuesta esto? Cuesta 49,17, pero le devuelven cada centavo. Jackson, yo he tenido la oportunidad de estar de paseo 2 veces en Estados Unidos y yo soy muy curioso cuando voy a un lugar, ¿no? A mí sí me gusta vea, una libra de papa que llega desde el Perú
a Estados Unidos, cuesta lo mismo que cuesta en Ecuador. Una libra de arroz cuesta lo mismo que cuesta en Ecuador, cuesta en Estados Unidos. Mire, con un sueldo que supera 5 y 6 veces más lo que nosotros ganamos. Entonces, esas son las diferencias. Y nosotros aquí todos los impuestos, todas las tasas, todo nos quieren cobrar como países desarrollados. Y en el momento de devolvernos los servicios que cobran esas tasas increíbles, altísimas, no nos devuelven como países desarrollados. Vivimos un mundo subdesarrollado cuando nos cobran como a ricos. ¿Coincido o no entonces con lo que dijo el ministro de Economía con relación a que, si bien por supuesto que va a generar algún impacto la elevación de estos puntos porcentuales al IVA, la gente dice, prefiero pagar eso a pagar una vacuna? A ver, es que eso es otro tema muy diferente. Mire, nosotros en ese momento yo creo que esa es una declaración desacertada. Porque no podemos hacer un análisis de esa naturaleza en términos económicos y ya en términos profesionales. No podemos hacer eso. Porque no podemos culpar, y estaremos entrando en el tema de la culpa de la vaca. Nosotros tenemos que analizar técnicamente, porque es obligación del Estado darle seguridad, darle salud y darle los beneficios que tiene un país. Es obligación del Estado. Lamentablemente, las estructuras de este Estado han llegado a un sistema tal que ya no lo soportamos, que escuchamos ese tipo de declaraciones. Cuando el gobernante tiene que ir a gobernar y dar los servicios. Si bien es cierto... si no hay plata para cumplir con eso, es que allá es donde vamos. Este país es tan rico, Jason, un país tan rico, que es mal administrado, que es diferente. No es que no tengamos plata, mire, hay que ser también, no hay que ser peyorativo, pero mientras los pobres pagamos el IVA en todos sus niveles, a las grandes empresas que venden sus servicios en el país, ellas se quedan con este IVA, no lo entregan al Estado, y es por ello que hay grandes contribuyentes aquí que deben miles y miles y miles de millones al SRI de los impuestos que pagamos los más pobres, que debieron de haber pagado con mucho tiempo. Hay empresas que se les ha condonado, yo me acuerdo del gobierno de Correa, de Moreno, a todo el mundo se les viene condonando. Los impuestos que son sagrados, que deben de estar al otro día en las arcas del SRI para cumplir con las obligaciones, en este caso las vías, la salud, la educación. Sin embargo, el tema es que son huesos. Hueso me refiero a lo difícil de cobrar. Usted sabe cómo pasan esas carteras, ¿no? Gibson, de cartera abultada a difícil e imposible de cobrar. Yo creo que aquí lo que ha existido es el compadrazgo y el no cobro, porque aquí no se le ha cobrado a nadie. Aquí paga por buena gente, ya yo te voy a pagar para que tú salgas ese bache, pero no. Porque usted vaya en esos países desarrollados donde los trabajadores ganan su buenos sueldos, vaya a ver si le permiten, porque los evasores de impuestos digan, no, yo me declaro en mora y voy a reclamar mis derechos y me declaro en rebeldía. No, allá le cobran o le cobran. Eso es lo que no pasa en este país. Entonces, hay que hacer, yo quisiera decirle al presidente Noboa, que alguna vez conversé con él sobre el tema de las cárceles, y creo que lo está haciendo bien, que ese es el punto negro que tiene el país. Y lamentablemente, como aquí hemos sucumbido a la bala, al plomo, a la extorsión, al chantaje, al crimen, y hay funcionarios que vivieron de eso. Por eso tenemos una estructura del país que está endeble, que no tiene los recursos, todo ha sido malversado. Es conocimiento y voz populi de cómo está el Estado. Claro, que el señor Noboa acaba de sentarse. Sí. Entonces sería un poco injusto echarle a él la culpa de los problemas que venimos arrastrando. Lo que sí le toca es hacer frente a eso. Y los resultados, al menos en números, que van más allá de percepciones, dicen que hasta el momento, y por lo menos de forma parcial, está dando buen resultado este enfoque que se está dando contra el crimen organizado, del cual el comercio es una permanente víctima. ¿Ustedes ya lo sienten o no todavía? A ver, mira, yo vengo haciendo un seguimiento a las acciones de los militares. ¿Qué es lo que ha pasado en este país? Los gobernantes que han antecedido al presidente Noboa, ¿qué hicieron? Llevaron a sus amigos y las órdenes que se daban eran órdenes que de alguna manera iban con pinzas, decía mi abuela, ¿no?
Entonces, no así con el presidente Noboa, que está dando respaldo total a las acciones que viene realizando el ejército, porque conocemos que de alguna manera, por lo que se dice en la prensa, muchos miembros de la policía también han estado contaminados producto de la falta de poder que le han dado para poder llevar adelante acciones en defensa de los intereses de los ecuatorianos. Entonces, ahora vemos que el presidente Noboa ya está metido en el tema. Vemos que inclusive escuchaba que en algunos cantones, con relación a enero del 2023, el índice delincuencial ha bajado hasta un 80%. Entonces, yo creo que es muy rápido, muy pronto para hacer un análisis de eso, pero ya se vienen haciendo comparativos y en algunos cantones ya hay esa respuesta. No decimos que esto ya terminó, no, esto recién empieza. Y el problema del comercio es que usted dése una vuelta por una ciudad. Yo veía un video de Durán, por ejemplo, donde se hacía un recorrido cerrado, se alquila, se vende, cerrado, se alquila, se vende, casi en todo el centro de la ciudad y en algunos barrios. Lo mismo ocurre en Puerto Viejo. Usted es una vuelta. No. Vea. A ver, guardemos la distancia, Diocles. No digo que no sucede en uno que otro caso, pero lejísimos. No es lo mismo, pero usted ve, hay muchísimos locales en varios sectores que están cerrados. Negocios que usted ni se imagina. Yo digo, este señor que se fue, está cerrado. Me pregunto, cerrado. Pero no llegamos al número de Durán, pero hay muchísimos locales. ¿Cree que estas acciones puedan hacer que esta gente recobre la confianza, que reabra? Vea, a veces uno mismo andaba en la calle y andaba como temeroso, como mirando a cualquier sitio, pasaba una moto y uno se guardaba el celular o se metía donde pudiera. Hoy, no sé si pase con todo el mundo, por lo menos conmigo, cuando veo que pasa un camión de militares, yo me siento con la Liga de la Justicia a mi lado, pues, así es. A ese nivel de seguridad. ¿Cree que eso pueda sentirse también a nivel del comercio? Mira, Jackson, yo creo que sí. Muchos ciudadanos ven eso, inclusive usted ha visto que hay mucha gente que inclusive se ha dedicado a darle alguna ayuda a los militares, a aplaudirlos y ver la acción cómo se lleva, ¿no? Y viendo que en cada lugar donde van y actúan y hay resultados. No solamente dice, bueno, vamos y hacemos el recorrido, no. Pero yo creo que la ciudadanía tiene que como volver a tener ese grado de confianza, como usted dice, ¿no? Usted viendo a los militares se siente seguro, pero pasan ellos y de todas maneras uno algo vuelve. Pero yo creo que ese es el sentir que tienen el gran sinnúmero de ciudadanos de que ya vaya retomándose el control del país, la paz del país. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno en las cárceles, de devolverle también a esos PPLs que cayeron por alguna situación, que muchos de ellos no son el delincuente, el terrorista. Hay gente que está por tránsito, por pensiones alimenticias, por supuesto. Gente. Pero sin embargo, estando adentro, los familiares, digo, yo conozco familiares que tenían que pagar una cuota mensual para mantener vivo a su familiar dentro de una cárcel del país. Entonces, a ese grado de contaminación. Bueno, aunque esos famosos caporales han venido administrando eso hace mucho tiempo. Sí. Vamos a hablar sobre un tema realmente preocupante que lo importamos de otro país, que ha sido este de las vacunas, que ha terminado, como usted bien mencionaba hace rato, un montón de comercios. Eso al volver de la siguiente pausa, aquí en Golpe de Mesa. En esta primera parte conversamos con Diocles Valeriano, expresidente de la Cámara de Comercio de Puerto Viejo. Y más adelante estará con nosotros también José Vicente para conversar sobre el aspecto de proyecciones económicas del país y el posible impacto que pudiera generar si se llega a aplicar este incremento del IVA. Ya volvemos. Llegó el Manaba. Yo me siento orgulloso de esta tierra que agrada. A todos les informo porque soy Manaba. Siempre llego a tu casa todas las mañanas llevándoles noticias, ay, porque soy el Manaba. Soy el Manaba, soy el Manaba, soy el Manaba, soy el Manaba. CENEL EP informa. Estas son las 3 noticias que nos conectan contigo.
1. Junto a la empresa privada avanzamos en la construcción de la línea de subtransmisión Durán-Montero-Taura en la provincia de Guayas. 2. Continuamos electrificando sectores rurales en Manabí. 9 comunidades del cantón Pichincha cuentan con electricidad y alumbrado público. Y 3. Empezamos la instalación de 1000 medidores prepago en la ciudadela Panorama del cantón Durán. Obras e inversión para construir el nuevo Ecuador. Estamos de vuelta aquí en Golpe de Mesa. Hoy hablamos sobre la economía del Ecuador, pero particularmente la Manabita, los efectos que está teniendo, que ha tenido el índice de criminalidad. Y sin lugar a dudas, uno de los sectores que más lo siente es el del comercio. Y nos acompaña en esta primera parte del programa Diocles Valeriano, expresidente de la Cámara de Comercio de Puerto Viejo. Diocles, usted decía algo muy cierto hace poco. Es muy prematuro sacar conclusiones con relación al impacto que pueda o no estar teniendo el efecto de la presencia de militares, policías y los operativos que están haciendo. Pero al menos en cuanto a percepción de la gente, de su gremio, de los comerciantes, ¿cómo se siente el tema? Sí, eso le manifestaba Gibson. Mira, no hay que desconocer que el presidente Noboa es un hombre que da el poder y que mantiene su palabra a las acciones que ha tomado para erradicar en su gran manera el índice de criminalidad delincuencial, de inseguridad que estamos viendo. Como le decía anteriormente, mira, de acuerdo a los últimos datos estadísticos que ya se van arrojando, hay ciudades que hasta un 80% ha bajado el grado de crímenes. Pero sin embargo, eso todavía a la ciudadanía no le da la confianza para salir a las calles, para ir a los parques, para ir a los centros turísticos. Yo, por ejemplo, veo a un sector turístico que está convaleciente y que necesita esa inyección inmediata, porque son tantos golpes los que hemos sufrido. Entonces, yo creo que falta todavía un poco más de tiempo para que la gente vaya cogiendo confianza y volver a las calles. Yo, por ejemplo, tengo que manifestarle a la ciudad, el comercio está agonizando. Sin embargo, son precios que tenemos que pagar para mañana dejarle un mejor país, una mejor ciudad. Pero puede ser como un tanque de oxígeno eso que está pasando ahora. A nuestros hijos, porque mire, muchos de nosotros, ya decía mi abuelo, yo estamos de mediodía para abajo, pero los niños, los jóvenes, los adolescentes... Casi medianoche, yo que algunos de nosotros. Entonces, hay que respaldar las acciones del gobierno. Yo sí creo que el presidente Noboa debe de dársele ese grado de confianza para que siga de las manos del ejército, de la policía y de todos quienes que tienen que poner a buen recaudo y que tengan que hacer lo que tengan que hacer para devolverle la seguridad al país. Nosotros debemos darle ese golpe o ese respaldo al gobierno. Eso es indiscutible. Hay una preocupación en la ciudadanía, que estoy casi seguro la comparten ustedes, y es de que esto sea momentáneo. Y de que pase la emergencia, pase el decreto de excepción o de guerra interna, que los militares vuelvan a los cuarteles y los delincuentes vuelvan a la calle. ¿Cómo lo sienten ustedes? Mire, yo tengo la percepción, y así lo he escuchado de algunos funcionarios. Yo creo que el estado de excepción se va a extender. ¿Hasta mientras siempre? No, tampoco tiene que ser hasta siempre. Pero aquí también hay cosas que tiene que hacer, no solamente el gobierno, sino la asamblea. Y esa consulta que se va a hacer, yo creo que tiene que ser cambios estructurales. Aquí se dice que el pasado delincuencial de cualquier individuo que haya cometido un crimen, un asalto, violaciones masivas o por una sola, no se lo puede señalar por esa acción. Yo creo que eso no debe pasar en nuestro país. Este país tiene que, cualquier ciudadano de cualquier país del mundo que quiera venir a visitarnos, a disfrutar, a gastar, a disfrutar de la belleza de nuestro país, tiene que tener un historial
del cual le permita entrar a este país. O sea, para malos, con los nuestros Con ya los es suficiente. nuestros es suficiente. Entonces, esas son cosas que hay que corregir. Yo sí creo que la Asamblea Nacional, y si el presidente Noboa, él quiere hacer un buen trabajo, tiene que incluir temas importantes en la consulta popular. Ahora, de la mano de la seguridad, que es muy importante, vienen también los incentivos, vienen reformas tributarias, viene tanto mecanismo que le da la mano o un traspié al comercio. ¿Qué otras cosas ustedes piden o creen que les ayudaría a cobrar impulso luego de este hueco en el que ha estado sumergidos producto de la inseguridad? Mire, por ejemplo, ahora vemos una ley que parece que salió en diciembre ahora, que es la exoneración de los intereses y multas de muchas deudas que tiene el país, tanto en los GAT como en las instituciones financieras. Los GAT la famosa remisión, la remisión tributaria. Los GAT tienen que inclusive dictar ordenanzas para que empaten con esta ley. Yo creo que esa es una parte buena, porque hay muchísima gente que inclusive desde los años 95, tengo entendido, están debiendo a los GAT municipales y a otras. Nosotros en Manabí, por ejemplo, tenemos un grave problema. En el país, a raíz del 2016, en el terremoto, tuvimos accesos a datos, que habían en ese entonces más de 600.000 comerciantes que estaban en la central de riesgo. ¿Producto de qué? Producto de que empezó la quiebra de muchos sectores de la economía, tanto en los MIPYMES, en las grandes empresas, comerciantes pequeños, que las ayudas fueron de alguna manera canalizadas, pero nunca llegaron a esas personas que... Entonces, yo creo que con este primer estímulo tiene que venir algo aparte. Hay que tener un crédito sin intereses, si es posible, para poder... No, sin intereses va a estar complicado. Inyectarlo, o con intereses que sean manejables, de un dígito, que sean manejables. Con que no parezca el chulquero está bien. Exacto. Porque algunos intereses de acá, ese es el por otro Dios. tema, que mira, el país ha caído definitivamente en baches que hay que analizarlos tan profundamente. Mira, ese es un tema que no solamente ocurre en Puerto Viejo, ocurre allá hasta en la casa más recóndita de nuestras campiñas, que ya ellos se ven en la necesidad de que un chulquero tiene que tener acceso a ellos para poder seguir sosteniendo de alguna manera el hogar. Entonces, ni más se diga al sector comercial, a todos los sectores medianos de la economía. Estamos regidos porque todo el mundo casi tiene, el comercio tiene problemas con la central de riego. Nosotros hemos dicho que ese es un tema que hay que analizarlo. Yo ayer, hace unos 2 días, me reunía con el gerente de Ban Ecuador y nosotros, como ahorita estoy en el tema me ha pedido ir de la mano en el tema técnico con la Cámara de Economía Popular y Solidaria, porque estos sectores también están metidos en el mismo tema, ¿no? Y hablábamos con el de Ban Ecuador, ¿qué son los problemas que ellos tienen o cuáles son las alternativas que ellos proponen para poder llegar y darle acceso a un crédito a un emprendedor que tiene ese tipo de problemas? Entonces ahí nos daban la sugerencia que, por ejemplo, deben de haber una clasificación entre los deudores del sistema financiero, la banca, y otro sector que es las casas comerciales. Porque ahorita va a un banco, más que todo un banco público, si debe $1 en Claro ya no le dan el crédito. Entonces debe de haber esa diferenciación. Tema 1. Y así vamos viendo los temas que nosotros tenemos que ir analizando para que alguien tiene que decirle desde abajo hacia arriba qué tienen que hacer para ir recuperando la economía de estos sectores que están totalmente abandonados. Mire, antes que me interrumpa Edison, mire, nosotros el día sábado tuvimos una elección que fue la elección del Colegio de Economistas de Manabí, que está acéfalo, de la cual he tenido la oportunidad de que mis compañeros me hayan dado la oportunidad de ser su vicepresidente, y el día sábado, desde ya lo invito para que nos acompañe en el mismo colegio, a la posesión de este directorio. ¿Quién la preside? La preside mi amigo, nuestro compañero economista Patricio Ávila Mendoza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a proponer? Vamos a armar mesas de trabajo para analizar no solamente los temas hídricos de Manabí, sino la agenda de Manabí.
la gente de Manaví que no debe estar, a disposición de un partido político, ni de un liderazgo, ni de un hombre, ni de un grupo. Tiene que estar a la par a los intereses de la provincia. Y siempre lo hemos ido sosteniendo, y eso tenemos que hacerlo, porque Manaví tiene grandes problemas. Mire, somos la tercera provincia en población y en territorio, en extensión territorial, pero en el momento de tomarnos en cuenta para llevar adelante las decisiones del país, ahí no tenemos nada, cero de liderazgo. Entonces ya es hora que los colegios profesionales nos despojemos de ese egoísmo y digamos, es verdad, ya no estamos obligados a contribuir a nuestro colegio para poder hacer opinión o para que me tomen en cuenta. No, somos nosotros que tenemos que ir en defensa de esos intereses. ¿Qué tanto se recuperó el colegio, ya que tocamos ese tema, luego de ese golpe que significó la no obligatoriedad de inscribirse como sucedía antes del correísmo? Ahora es voluntario, mira, casi como la conscripción. Mira, Jackson, el colegio tiene graves problemas. El colegio está... Bueno, pasa con casi todo. El colegio está acéfalo de hace 5 años, no tiene directorio. Estamos viendo en el limbo. El Chino Ávila se hace cargo ahora con usted Nosotros en la nos vicepresidencia. vamos a hacer cargo y vamos a decirle a los compañeros, vamos a primero a hacer un gran llamado a todos los colegas que quieran ser parte de este proceso y que estén comprometidos con su profesión, con su economía, de alguna manera para hacer opinión. Vamos a hacer un llamado a las universidades, a la academia, para que también se involucre y que tenga los profesionales necesarios para poder decir cuál es el rumbo que necesita la provincia. Manaví es una provincia que tiene muchísimas oportunidades, mucha fortaleza, porque mire, a pesar de terremoto, de paro, pandemia, ahora con la inseguridad, y seguimos de pie sin tener los recursos que por ley nos corresponden, Jason. Entonces ya es hora de que esos profesionales que están preparados para ir a defender a la provincia, ya nos dejemos de estar de brazos cruzados y alzar los brazos y decir, vamos, esto es lo que necesitamos para la provincia de Manaví. Diocles, le agradezco mucho su visita, felicidades por ese nuevo reto al frente, junto con el Chino Ávila, lo conozco, somos amigos hace mucho tiempo, Sí. Al frente del Colegio de Economistas de Manaví. Pase bien, ¿ah? Gracias, Jackson. No se pierda nomás. Gracias a todos. Vamos a una pausa. Al regresar aquí en Golpe de Mesa, seguiremos hablando de economía, sobre el posible incremento del IVA. Lo conversaremos con el economista y además analista económico José Vicente Santos. Eso al volver de la siguiente pausa. TV Recuerdos, TV Recuerdos con Piluco Cedeño, todos los sábados a las 19 horas por Canal 30, Televisión Manavita. CENEL EP informa. Estas son las 3 noticias que nos conectan contigo. 1. Junto a la empresa privada avanzamos en la construcción de la línea de subtransmisión Durán-Montero-Taura en la provincia de Guayas. 2. Continuamos electrificando sectores rurales en Manaví. 9 comunidades del cantón Pichincha cuentan con electricidad y alumbrado público. Y 3. Empezamos la instalación de 1000 medidores prepago en la ciudadela Panorama del cantón Durán. Obras e inversión para construir el nuevo Ecuador. Seguimos en Golpe de Mesa. Gracias, amigos, todos quienes nos ven, nos escuchan a través de las plataformas digitales, a través de la señal abierta en toda la provincia de Manaví y gracias a la magia del internet, por supuesto, en el resto del país y el mundo. Vamos a seguir hablando del impacto que pudiera generar al país y, por supuesto, acá a Manaví. Este anuncio del gobierno es una propuesta que ya se discute en la Asamblea Nacional de incrementar el IVA. Inicialmente la propuesta era al 15% y bueno, hay algunas negociaciones que hablan de reducir un poco esta intención y a ver qué pasa. Nos acompaña en esta segunda parte del programa José Vicente Santos, catedrático y analista económico. José Vicente, buenas noches. Jenson, muy buenas noches a quienes ven el programa Golpe de Mesa y a través de Televisión Manavita TV 30.
Este incremento del IVA, de llegar a concretarse, ¿va a generar realmente el impacto que el gobierno dice que pudiera generar o terminaría siendo peor el remedio que la enfermedad? Yo quiero partir porque entendamos todos que la parte de tributar es básicamente lo que implica aportar en sociedad donde ejercemos el ámbito económico o el ámbito de nuestras vidas. Así que es parte de contribuir. Recordemos que todos somos el Estado. Lamentablemente, al presidente Noboa le ha tocado un país realmente en una situación económica sumamente compleja y adicionalmente a un serio problema de inseguridad que obviamente por su transversalidad afecta a todos los sectores. Así que eso es importantísimo que todos entendamos y el Estado lo hacemos todos. Obviamente aquí lo importante es que quienes más tengan, más contribuyan, porque caso contrario, la capacidad de consumo se va a restar aún más a los ciudadanos comunes. Eso es lo que podría ocurrir con el tema del IVA, pero aquí hay una particularidad importante. Primero, el IVA sí es un impuesto regresivo, es decir, lo pagan todos, no es un impuesto progresivo como el impuesto a la renta que lo pagan quienes más tienen, obviamente tributan más. Esto es importante que también quede claro. No es que porque ciertos productos de la canasta básica no tienen IVA, significa que es un impuesto justo, es un impuesto injusto. Pero aquí viene una particularidad. Este es un impuesto de fácil recaudación. Por lo tanto, si estamos en un proceso emergente de guerra, de conflicto armado interno, en el cual hay que defender al Estado, porque ya estaba ocurriendo un serio problema de afectación, el Estado tiene que recaudar dinero y la forma más rápida es el IVA. Ahora, aquí yo quiero también abonar en favor del presidente que en algún momento hay que, a través de nosotros, dar el apoyo posible. Y aquí yo quiero puntualizar esto. Ha habido ha habido una predisposición importante para escuchar y poder llegar a acuerdos. La nueva propuesta que ya está tratándose en la Asamblea es de que sean solo 2 puntos, es decir, ya está prácticamente aceptado y se va a empezar a renegociar que la ley vaya con un aumento de 2 puntos y adicionalmente, es decir, ya no 15 sino 14, y adicionalmente una parte que es sumamente importante, la temporalidad de este impuesto. Es decir, que realmente sea un impuesto o un aumento del impuesto en función puntual de la inseguridad. Esto va a permitir, obviamente, cubrir cerca de 1.300 millones que son fundamentales para que no siga creciendo el déficit fiscal que ya era de más de 5.000 millones. Es decir, si no hacemos algo y le seguimos cargando al presupuesto del Estado, lo que nos cuesta la guerra sería imposible sostenerla porque ya de por sí teníamos un déficit. Por eso ahora se está hablando de que el déficit se podía incrementar a cerca de 8.000 millones, lo que realmente es insostenible. Ya los 5.000 eran un problema, llegar a 8.000 realmente es insostenible. Así que, hablando puntualmente del IVA, ¿no? Pero hay que entender que adicionalmente habían otra serie de medidas y han sido acogidas de muy buena manera por parte del presidente y de los asambleístas que de alguna manera están gestionando la interna. Y fueron acogidos muchísimos de estas ideas que se generaron a través de los otros movimientos políticos. En este caso, una de las líneas que mayor se acogieron fueron la Revolución Ciudadana. Por ejemplo, se acogió ya el tema de un impuesto extraordinario y por única vez a la utilidad de la banca. Y aquí lo veníamos manifestando a través de los medios, que a mi criterio era una de las cosas más justas que se podían hacer. ¿A qué me refiero? Para tampoco ser tan invasivos y golpear tanto a la banca, se ha hecho un esquema o se plantea un esquema bastante interesante. 15% a quienes hayan ganado menos de 50 millones, a quienes hayan ganado menos de 100 millones, 20%, y a quienes hayan ganado más de 100 millones, tienen que pagar el 25%. Por ahí hay algunas voces defendiendo el tema de la banca, que es un tema confiscatorio. No, a ver, aquí hay que ser también puntual. La banca intermedia recursos. No produce recursos, intermedia recursos. Entonces es justo que esa intermediación que lleva prácticamente en este año, se plantea el año pasado, que ganó más de 1.000 millones de dólares, que sea quien más contribuya. Estamos en una emergencia, por favor. Es decir, casi que hace plata con la planta de su cuenta bien. Yo hacía una reflexión ahora, conversando con algunas personas.
La banca tiene que entender que, caso contrario, la economía del país se va a seguir cayendo y la banca no va a poder recuperar lo que está prestando. Porque la situación económica va a hacer que se comprima tanto que va a haber mucha morosidad y muchos problemas. Así que la banca tiene que contribuir y eso no debería estar ni siquiera en duda. Veo, y yo veía con preocupación, pero ahora veo con algo de tranquilidad, que también se va a cargar a las empresas. Eso le iba a decir, porque, a ver, si bien hay utilidades extraordinarias en la banca, también hay empresas que se dedican a otro tipo de actividades que han tenido unos réditos gigantescos y fabulosos, que está bien que lo tengan, pero algo hay que pasar del sombrero en este momento. Correcto, y lo interesante es que casualmente va dirigido a eso, a aquellas empresas que hayan tenido exorbitantes niveles de rentabilidad y que de alguna manera puedan contribuir. Porque caso contrario también, Jefferson, eso implica nuevamente ser restringir recursos de la economía o retirar recursos de la economía que sirven para aumentar la producción, por lo tanto mejorar el empleo. Así que desde ese aspecto yo veo también innovador el tema de que sea muy específico. Aún no se dice a través de cuánto se considera una rentabilidad o una utilidad extraordinaria, pero habría que plantearlo. Pero, repito, no se le puede cargar a todo el aparataje productivo porque eso es muy distinto al aparataje bancario. Así que yo creo que ahí también es acertado el tema. ¿Qué pasa con la salida de capitales? Eso lo veníamos, así mismo eran las 5 propuestas que veníamos nosotros de manera paralela al IVA, veníamos diciéndolo. Yo veo con mucha alegría esto, para que la ciudadanía entienda de qué se trata. El impuesto a la salida de divisas era del 5%, así se constituyó y así estaba. Antes de Lazo. A la salida, antes de Lazo. ¿Qué hizo Lazo? Obviamente para poder sacar sus dineros, empezó a hacer una reducción permanente de este monto, del 5%, y lo dejó en el 3.5%, y el decreto hablaba de llegar hasta el 2%. Acertadamente, el presidente Noboa lo frenó en 3.5%, y dentro de la nueva propuesta se está planteando volverlo al 5%, lo que automáticamente generaría 150 millones más. Es decir, el 14% son 1.300, más el ISD 150, más el tema de las empresas y la banca, ahí están 200 millones más, 300 y pico millones más. Así que empezaríamos de alguna u otra manera a agilitarse, y recordemos que al estar en emergencia tienen que buscarse mecanismos que sean de rápida recaudación. También se está, y con mucho agrado veo que se está manejando ya el reperfilamiento de la deuda tanto interna como externa, porque yo te escuchaba conversando con Diocles y hablaban del tema de la inversión pública. El presidente tiene que entender que así mismo, como está pidiéndonos contribución, el Estado ecuatoriano, que vive del petróleo en su mayoría, tiene que inyectar nuevamente recursos a la economía y ponerse al día de manera urgente con los GATS, que son los que de alguna manera dinamizan en territorio José Vicente, ya que usted la economía. Dijo la palabra petróleo, hay una contradicción que ahora mismo está pasando. El presidente Noboa está siendo criticado por eso, porque durante la campaña estuvo a favor del cierre de la operación petrolera en el Yasuní. Ahora está proponiendo, sin embargo, una moratoria de mínimo 1 año para poder seguir sacando plata de allá. Yo siempre lo dije a través de algunas entrevistas, de que era una irresponsabilidad. Yo creo que el presidente Lazo fue nefasto para este país porque de alguna u otra manera permitió estas cosas. A ver, el costo de cerrar la extracción en el ITT era enorme. De manera directa eran más de 1.200 millones menos de recaudación. Y ya todo el desmontaje, más el desmontaje y todo lo que queda enterrado ahí que no lo vas a poder extraer. Así que yo creo que había otras formas, porque el mundo entero extrae petróleo. Lo que había que buscar era formas que sean a lo mejor menos invasivas al medio ambiente, pero que de alguna u otra manera no podíamos frenar esta extracción, más aún en un país como esto. Así que, con todo el respeto, a pesar de que sea a través de una consulta popular, por ahora es inviable. Así que en un estado de emergencia yo entendería que el presidente tiene la potestad para al menos poderlo frenar un tiempo más, y esto le va a seguir dando oxígeno. Creo que se han tomado y se han acogido las medidas correctas. Esperemos que rápidamente la Asamblea las agilite, no esperemos que pase por el Ministerio de la Ley, sino que sea consensuado. Yo creo que se han acogido muchísimas de las propuestas de la mayoría de quienes hacen mayoría en la mayoría de las bancadas, o quienes hacen mayoría dentro de la Asamblea.
Así que creería que esto va a quedar como lo estoy planteando, un 14%, se va a subir el ISD al 5%, va a haber una contribución de la banca, va a haber una contribución de las empresas que realmente han tenido un tema extraordinario, un reperfilamiento de deuda y un ajuste también a nivel de los GATS y toda la deuda interna que se pueda manejar. Para mí, yo creo que dentro de lo posible se están tomando medidas importantes. Ahora, una cosa importante también, que es el tema de los subsidios. También va a tener que haber ajuste y dentro de esta propuesta se plantea a través de ciertos esquemas que aún no están definidos, que esta reducción de ciertos impuestos a los temas, sobre todo de combustible, se vaya de manera gradual durante 2 años ajustando, lo que va a permitir también liberar un poco el tema del gasto. Porque el problema es que estamos hablando solo de ingresos y no estamos viendo el gasto. Así que esta es otra medida que puede también realmente oxigenar un poco la economía del país. A propósito de eso, aquí en el Ecuador hay un cuco que probablemente venga heredado de lo que le pasó al señor Bucaram, que es el gas de uso doméstico. Realmente, y me van a disculpar, es ridículo que una bombona, que un cilindro de gas, que una familia promedio les tira hasta 20 días, un poco más, cueste, no sé si todos estamos conscientes de eso, $1.60. Y no es que eso cuesta, es que lo que realmente cuesta lo asume el Estado. Y si lo asume el Estado, lo terminamos igual asumiendo nosotros. ¿Qué tan difícil es mover esos precios? Y es tan barato que pagamos $1 más por transporte. Claro, hasta ese lujo nos damos. Así que ese lujo nos damos. Entonces, mira, se puede generar alguna crítica por lo que voy a decir, pero hay que asumirlo ya. Yo creo que es un buen momento, creo que no va a buscar mecanismos adecuados para que el impacto sea menor. Sobre todo aquí hay un problema, Jimson. Los subsidios tienen 2 particularidades sine qua non. Temporalidad, que ya no hay, porque tenemos años con esto, y focalización. Así que debemos apuntar a la focalización, ¿sí? Y esto es fundamental que se entienda. Yo creo que muchos de los hogares pueden pagar un poco más. Hay que buscar quienes a través, por ejemplo, de identificar mediante el bono que se da al tema de solidaridad en el país. Esos bonos deben cargarse a lo mejor con un porcentaje para darle una tarjeta que a lo mejor a ellos no se les cobre las bombonas. Buscar muchísimos otros mecanismos que permitan ajustar estos temas. El país no puede seguir pagando estas cosas. Recuerden que además de eso hay contrabando. Además de eso hay un uso inadecuado en los restaurantes. Además de eso, hay, reitero, una serie de manera que se la utiliza la bombona de gas que no corresponde a la focalización. La focalización del cilindro supuestamente es para paliar un impacto económico en determinados sectores o grupos desprotegidos que no tengan la capacidad para adquirirlo. Así que eso no existe, no está cumpliéndose realmente con el tema de solidaridad, así que yo creo que es una de las alternativas también. José Vicente, inicialmente se habló de que este posible incremento al IVA era para la guerra interna, pero luego resulta que si no se sube el IVA, ni siquiera los sueldos públicos se podrán pagar. Eso han dicho las propias autoridades. Hablamos de eso al volver de la siguiente pausa aquí en Golpe de Mesa. Gracias a todos ustedes que nos acompañan. Sigan con nosotros. Puede quedar esta impunidad. Eso es algo terrible, no puede ser así. CENEL EP informa. Estas son las 3 noticias que nos conectan contigo. 1. Junto a la empresa privada avanzamos en la construcción de la línea de subtransmisión Durán-Montero-Taura en la provincia de Guayas. 2. Continuamos electrificando sectores rurales en Manabí. 9 comunidades del cantón Pichincha cuentan con electricidad y alumbrado público. Y 3. Empezamos la instalación de 1000 medidores prepago en la ciudadela Panorama del cantón Durán. Obras e inversión para construir el nuevo Ecuador.
Volvemos aquí a Golpe de Mesa. Hoy día hablamos sobre el impacto que pudiera tener en la economía ecuatoriana, Manavita, este incremento de algunos puntos porcentuales que inicialmente eran 3, ahora se habla de unos 2 puntos según negociaciones del Ejecutivo y algunas bancadas dentro de la Asamblea Nacional. Nos acompaña José Vicente Santos, catedrático y analista económico. José Vicente, le decía yo antes de la pausa que inicialmente se vendió la idea de que esto era necesario para la guerra interna, pero luego ya nos han salido diciendo funcionarios del gobierno que el tema no va solo para eso, sino para otras necesidades. Así de mal estamos. Es que es muy difícil evaluar puntualmente cuánto va a ser la recaudación. Recuerda que el impuesto al IVA, al subirse, comprime la economía. Es decir, la gente a lo mejor va a dejar de gastar, ¿cierto? Entonces va a haber cierto ajuste hasta que se normalice. Y definitivamente la caja fiscal, eso debe saberlo, el gobierno lo tomó con menos de 200 millones y solamente para el tema de pago de nómina, estamos hablando de cantidades muy grandes. Así que eso es importante que se entienda. Así que para poder cubrir nómina, a lo mejor en algún momento de esa recaudación se va a tener que coger recursos. Lo importante es que se le equiparen luego y se recuperen luego en función de la necesidad inmediata de la seguridad. Yo aquí quiero puntualizar un tema que es muy importante y que el presidente hemos apoyado, creo que todos debemos apoyar muchísimas de las iniciativas. Es más, en el espacio anterior indicamos cuáles y apoyamos las que se están tomando. Pero también es importante que ya el presidente diga cuánto cuesta esto. Porque ahí viene, tu pregunta es correcta, Jason. O sea, no sabemos si le alcanza. No sabemos si son los 1.300 que se están proyectando a recaudar con el aumento del 2% al IVA. Es decir, tiene también ya que el presidente sincerar, estimar al menos valores para ahí sí poder decir, oiga, usted recaudó tanto del IVA y ¿dónde está? ¿La ocupó acá o la ocupó para otra cosa? Yo creo que esas cosas sí tiene que empezar el presidente. Obviamente estamos en emergencia, hay apuros, lo que quiera, pero en lo público hay que empezar a establecer y sincerar presupuestos y valores. Eso es muy importante también que ya quede claro, porque si no va a existir esta pregunta, que es una pregunta que nos hacemos todos, porque ya el ministro de Finanzas en algún momento ya dijo que de ahí iban a tener que ocupar para cierto pago de deuda a los gobiernos locales, a los gobiernos cantonales, provinciales, porque en algún momento se habló también de entregarle bonos, y eso no es tan sencillo en un giro del territorio. El territorio necesita recursos líquidos que permita de alguna manera una inversión pública que dinamice la economía de manera directa. Así que yo creo que por ahí también hay que empezar a sincerar un poco, pero definitivamente va a ocuparse el dinero. Repito, lo importante es que en el momento que vayan confluyendo los otros recursos, se vayan ajustando en función de cumplir el monto que se establezca como una necesidad en el tema del conflicto interno. Usted que maneja estos temas al dedillo, ¿qué tanto eso mejora la economía pequeña? Es decir, si se le paga a los municipios, el empleado paga la tienda, el de la tienda su proveedor, el proveedor vuelve a mandar productos en taxis y se vuelven estas cadenas o círculos virtuosos que tan bonitos suenan. ¿Es así? Sí, yo escuchaba a Diocles hablar de que está agonizando el comercio. Yo creo que aún no estamos a ese nivel, pero vamos para allá si no se hace rápidamente un proceso. Hay que entender las economías de las provincias y los cantones. No es lo mismo Guayas, Pichincha, que Guasuay, que Manabí, El Oro, Los Ríos, son diferentes y sus componentes son diferentes. Puerto Viejo y Manta pudieron soportar de alguna manera el que no se les pagara a tiempo, pero el resto de los cantones de la provincia es insostenible. Así que, la prefectura no aguantó ni una semana. No, la prefectura menos, porque la prefectura tiene una particularidad, tiene menos por su misma composición normativa, tiene menos capacidad de generar recursos propios. Los municipios sí, pero aquí viene otra particularidad y realidad de la provincia. No todos los municipios tienen esa capacidad recaudatoria. Así que los municipios dependen mucho de esa alícuota que le corresponde por ley y además ese gasto que genera esto. ¿Por qué? Porque si cobra el funcionario, en este caso, va a la tienda, va al comisariato, gasta en el taxi, gasta en la ferretería, hace arreglos, es decir, dinamiza la economía. Si no existe esto, obviamente se frena el consumo y al frenarse el consumo, las empresas no venden. Si las empresas no venden, las empresas generan desempleo. Si existe desempleo, aún más, va a haber menos capacidad de compra y terminarán cerrando, como decía Diocles, muchos negocios
y terminarán obviamente quebrando muchas empresas. Así que la dinámica económica confluye en una serie de variables que las estamos mencionando y que esperamos que el gobierno, asimismo como nos pide sacrificios para poder aportar a estos procesos económicos y sobre todo el de inseguridad, asimismo debe buscar ya políticas de manera directa que inyecten recursos a la economía y que dinamicen nuevamente los territorios. Al menos, y aquí un llamado al presidente, al menos, trate de ponerse rápidamente al día con los GATS y no a través solamente de bonos. El bono siempre va a tener un castigo, entiéndase que lo que necesita el territorio es recursos. Si existen recursos en la economía, las tiendas venden, el taxi vende, los transportistas venden, la construcción se dinamiza, genera empleo. Así que esto es fundamental sobre todo, para hablar de nuestra provincia y de nuestros cantones, que aún dependen muchísimo de esa alícuota y que todavía su incapacidad de generar en mayor número los recursos propios complica muchísimo la gestión en el territorio de manera económica, más aún cantones. Yo siempre cito el ejemplo de Jipijapa. Jipijapa, su composición es básicamente de la inversión, del gasto que se hace o de la inyección de recursos que se le hace al tema público. Por ejemplo, el principal rubro de Jipijapa hace un año atrás, 2 años atrás, era la enseñanza, lo que implica que dependen de manera enorme de todo lo que el Estado dinamice o genere en el territorio. Si todo esto se atrasa, si no hay la capacidad para pagar, como se decía, que si no se recauda pronto, no se va a poder pagar ni el sueldo completo del mes de enero, imagínate lo que implica en los territorios, a los GATS que tienen a muchísima gente, y estas son realidades que no se dicen. Vayan y visiten a los GATS, pregúntenle a los alcaldes, pregúntenle a los funcionarios cuántos meses les deben. Olvídense de Puerto Viejo, Manta, tal vez Chone. Vayan a los otros cantones y pregunten cuántos meses se les está deudando. Así que, y hablando de eso, Jimson, el Consejo Provincial tuvo que usar recursos para poder pagar y estabilizarse un poco a nivel de funcionarios, recursos de otros proyectos para poder cubrir gastos corrientes, que en algún momento es necesario ocuparlo, pero que tiene que en algún momento nuevamente recuperarse y volver a dinamizar. ¿Por qué? Porque pagaste nómina, pero tuviste que mover recursos de otros lados, por lo tanto, esos de ahí quedan frenados y la economía se vuelve a estancar. Así que esta es una dinámica muy importante que todos deben entenderlo y apoyar, obviamente, a que nuevamente se vuelva a reactivar, sobre todo, la inversión pública en el territorio. Pasemos de lo micro a lo macro, a lo externo. ¿Cómo ven o cómo considera usted que pudiera mirar los multilaterales con quienes pudiéramos, o obtener nuevos créditos, o renegociar deuda, este tipo de acciones? A ver, muchas de estas recetas, y entre esas el IVA, es receta de multilaterales. O sea, eso definitivamente ellos creen que hay que estandarizar y todo, y definitivamente solo somos un país distinto porque somos dolarizados. Pero por un tema de emergencia hay que cubrir un déficit que no estaba contemplado, así que hay que hacerlo. Pero ya de alguna manera, que a mí me dio vergüenza de alguna manera, que se estaba casi que celebrando que ya no estamos en el podio, ¿no? O sea, ya estamos en el 4.º puesto de los países con más alto riesgo país. Ya estamos por debajo de Argentina, así que ya esas cosas celebramos para que ustedes vean lamentablemente en qué pozo hemos caído. El Ecuador tiene que seguir descendiendo el riesgo país para que podamos acceder a crédito un poco más barato. Si nosotros accedemos a crédito con más de 1.600, 700 puntos, 1.400 puntos, eso implica tasas altas, así que tenemos que seguir haciendo algunos ejercicios de alguna manera para que exista mayor estabilidad y de alguna otra manera exista mayor capacidad de captar recursos. ¿Por qué? Porque el inversionista, cuando hay un riesgo país alto, lo que siente es sensación de inseguridad y lamentablemente el país no la transmite. Así que estas medidas que se van a tomar, entiendo que le dan esa sensación al exterior de que el país empieza a equilibrar su déficit y que empieza a recuperar su capacidad de pago. Recordándoles a todos que el riesgo país es básicamente la visión que tiene el acreedor o los acreedores de que ese país está en condiciones de pagar lo que debe. Si la sensación es que no, obviamente va a volver a subir y las tasas o los créditos para nuestro país van a ser muy costosos. Seguimos hablando de números. Estamos a puertas de un feriado, que es un feriado más nuestro, pero que refleja un poco lo que pasa en el mundo con relación a la percepción que se tiene de Ecuador. Y yo conversaba hoy con
colega y me decía, él es extranjero, y la familia le decía que se regrese a su país, donde por supuesto no están nada bien, y me refiero a Cuba. Dice, ¿por qué? Pero estoy en Ecuador, ¿cómo me voy a ir a Cuba? Pero es que allá se están matando. Y esta persona decía, no, no es así, realmente la mayoría de muertos se dan entre gente que está vinculado a actividades ilícitas y demás. Pero ese detalle no se lee, lo que se lee es el titular. Y la percepción que hay afuera es que aquí estamos como para no recibir a nadie. Tú usaste una palabra clave en economía, que es la percepción. La especulación es muy, muy importante en los sustos económicos que se puedan generar. Y definitivamente la percepción es de que somos un país de alto riesgo, en muchos sentidos, ¿no? Nosotros tenemos un país de altísimo riesgo que puede realmente afectar enormemente a la economía del país. Y el tema del feriado, si logran acuerdos y se logra de alguna u otra manera equilibrar los temas de la seguridad o dotar de seguridad a los puntos estratégicos, los puntos claves de los territorios, es decir, los balnearios, todo lo que implican los focos turísticos de una u otra manera o las ofertas turísticas que se generen, si se logra dar algo de seguridad, yo creo que la gente va a salir nuevamente y esto va a reactivar fuertemente a un sector bastante golpeado como es el turismo, que obviamente por la inseguridad se ha visto mermada. Así que yo creo que con mucho optimismo esperamos que esto cambie y que definitivamente la economía vuelva a dinamizarse. Los índices ya son importantes, los índices que se ha logrado en el tema de inseguridad. Se hablaba de 60 diarios, ahora de 60, ahora se habla de 6. Entonces ya como que algo está pasando, ¿no? Algo importante está pasando y el país empieza a tener un poco más de percepción de seguridad, y eso también hace que empiece a mejorar un poco la capacidad o la voluntad de salir a consumir. Ahora, el tema de los números en estadísticas con respecto a la criminalidad, uno los puede medir semana a semana, mes a mes, y uno puede ver un cambio casi que inmediato. La economía lamentablemente no funciona a esa misma velocidad. ¿Qué tanto hay que esperar? Por supuesto, siendo optimista de que la cosa se mantenga y mejore en términos de seguridad como lo estamos viendo. En economía, los primeros años nos enseñan una curva que siempre hace un ejemplo, ¿no? Cañones y mantequilla. Cuando estás en guerra, la plata se va a los cañones. Y cuando no estás en guerra, se va a las mantequillas. Lo importante es que este proceso interno dure lo menos posible, que se puedan lograr los recursos para financiarlo y el resto de recursos empiece a dinamizar la economía. Repito, si no solucionamos el tema de la inseguridad, va a seguir afectándose la economía, pero asimismo, si no tenemos recursos para golpear la inseguridad, tampoco vamos a tener recursos para dinamizar la economía. Reitero, esto es un tema complejo, pero creería que con los indicadores que se han visto de cierta mejora, creo que genera algo de seguridad y puede generarse o empezar un proceso de dinamismo en la economía que, acompañado de algo que volvemos a repetir, que se llama inversión pública en el territorio, tiene que entenderse que si no se hace eso, tampoco va a haber recursos para consumir. Usted, siendo economista que ve los números rojos y terribles, lo ve un poco optimista. ¿Es que para allá vamos? ¿Se ve luz al final del túnel? Yo suelo ser optimista, pero muy cauto. Yo soy muy cauto en economía porque entiendo bastante las dinámicas. Siempre se dice que los economistas pasamos la mitad del tiempo analizando el escenario y luego la mitad del tiempo explicando por qué no se cumplió. La certeza en economía es muy compleja, pero entiendo que de acuerdo a la realidad y a la oportunidad se están tomando las medidas, las más cercanas, las más posibles, las más adecuadas, las de menor impacto. Pero yo también aquí ya hay que entender de que el gobierno también ya tiene que decir qué va a hacer para dinamizar los territorios. Reitero, si no se hace eso, por mucho que tú empieces a disminuir la incidencia en el tema de inseguridad, tienes que ir a la par con el tema de la economía. Es decir, el gobierno tiene que, de alguna u otra manera, volver a inyectar recursos también para que la gente pueda trabajar y vuelva a reactivarse el empleo y vuelva sobre todo, aquí hay una cosa muy importante, a generarse inversión externa. La inversión externa al país es casi nula. Somos uno de los países con menor inversión externa, lo que obviamente implica en un país dolarizado un problema, ya que nosotros
requerimos en este sistema monetario que venga una inyección importante de dólares. Así que ahí hay que ir jugando con una serie de variables. En economía, como tú dices, es tan complejo, porque si tú atacas la inseguridad, te golpea lo económico, te golpea lo social y te golpea todas las variables y nadie quiere venir al país porque, o sea, así funciona. Pero los que dirigen el país tienen que tener la capacidad y la habilidad para poder encajar cada una y que el impacto de la una sea lo menor posible e ir engranando un aparataje que permita de alguna u otra manera ya también empezar a dinamizar la economía. José Vicente, le agradezco mucho su tiempo. Gracias a ti, Jenson. Un fuerte abrazo a todos los que nos siguen a través de Golpe de Mesa en TV30. Y bueno, amigos, estamos atravesando una etapa bastante complicada. El trabajo del gobierno no puede ir solo, necesita el trabajo de la Asamblea, pero más que de ellos, de todos nosotros. Y si nos metemos la mano al bolsillo para tomarnos una cerveza, también podemos hacerlo para contribuir a la seguridad de todos. Ha sido Golpe de Mesa, soy Jenson Moreira. Pasen bien. Golpe de Mesa con el auspicio de CENEL EP.